Tras la consulta popular, la Comisión Ocasional de Comunicación de la Asamblea debió hacer un informe complementario, un alcance al proyecto de ley de comunicación que ya fue entregado el año pasado al CAL para el segundo debate en el Pleno. ¿Cómo quedó este informe complementario referente a las preguntas 3 y 9 de la consulta popular sobre la prohibición para que los dueños de medios tengan otro tipo de negocios y sobre el Consejo Regulador? Es lo que le preguntamos al asambleísta municipalista Jimmy Pino Argote. Buenos días, asambleísta. Le pido que seamos lo más puntuales posibles para tratar de abarcar con la mayoría de puntos de este informe. Con todo gusto, muy buenos días. Bueno, en lo que se refiere al primer informe, que está listo para ser votado desde hace un año, es cuestión del presidente de la Asamblea que lo hubiera puesto a votación, definitivamente no se abordaba este asunto en relación a los accionistas y propietarios de los medios de comunicación. Eso recién se contempla ahora. La Constitución mandaba era que los accionistas de bancos no puedan tener injerencia en los medios de comunicación. Ahora también es al revés y en ninguna otra actividad comercial. Y en lo que se refiere definitivamente a el otro tema, ahí había algunas situaciones que sí se contemplaban, pero muy generalmente. Ahora se define un poco más aterrizado en el tema y hay un borrador de articulado que está listo para ser debatido. ¿A usted le parece que está redactado de la manera adecuada? Mire, esa ha sido nuestras preocupaciones en esta ley. Nosotros hemos estado debatiendo sin tener un articulado, y recién hace unos 3-4 días logramos tener ese texto que consideramos no refleja realmente el debate, y por otro lado es una visión netamente controladora que se maneja a nivel del oficialismo. En el informe complementario le decía que en el informe complementario se crea una subdivisión entre los medios de comunicación y se los pone entre generalistas y temáticos. ¿Cuál es cuál? ¿Y cómo se pretende determinar a qué? Habría que preguntarle eso a quienes son los autores de esto realmente, porque nosotros no entendemos primero quién lo va a determinar. Seguramente el Consejo de Regulación. Y ese Consejo de Regulación ya sabemos todos que va a ser controlado por el Ejecutivo. Eso de generalista significa aquel que transmite en forma general. Entendemos que así lo trata de aplicar este informe de mayoría. Nos preocupa ello, pero sobre todo nos preocupa esta especie de concentración. Mire, el Consejo de Regulación vendría a ser una especie de Ministerio de Comunicación, porque va a dictar políticas públicas. Si lo que se quería era realmente eso, nos hubiéramos evitado tanto problema. Y hubiéramos puesto un Ministerio de Comunicación y no llegar a esta serie de situaciones que realmente preocupan por el tema de la libertad de expresión, que en este momento se vuelve prácticamente una situación que estaría en manos de este Consejo de Regulación, que es el que diría qué es o qué no es en este caso. Si no se puede tener otro tipo de negocios, ¿qué va a ocurrir en el caso de los dueños de los medios de comunicación regionales, provinciales o cantonales? Se lo pregunto porque el asambleísta Ángel Vilema de Alianza País señalaba precisamente que ellos van a ser los más afectados por esta disposición, tomando en cuenta que los dueños de estos medios deben tener otras labores para mantener el canal, porque en las provincias, el canal, la revista, la radio, tomando en cuenta que en las provincias estos medios no son muy rentables. La pregunta fue aprobada en consulta popular, el texto está redactado, pero ¿qué pasa con los medios de comunicación? La población podría quedarse o perder de repente a estos medios porque sus propietarios no van a tener la capacidad económica para mantenerlos, para solventarlos. La pregunta fue mal planteada. No habla de medios de comunicación nacionales, habla de empresas privadas de carácter nacional, que es otra cosa. Mire, pensar que un medio es nacional porque tiene el 25% de cobertura o porque sale en 6 provincias no tiene lógica. Yo ponía como un ejemplo en el debate la radio de la Asamblea, que sale en 6 provincias, pero ni en Pichincha tiene toda la cobertura, pues saldrá en Quito y unas cuantas ciudades más. No podemos definir a un medio nacional de esa forma, o pensar que el 0.5% de un medio impreso ya tiene circulación nacional. En este caso, aquel medio que se reparte en Guayaquil, el Metroquil, ya sería de carácter nacional.
tampoco tiene lógica, pues. Eso, como señalaba Ángel, lo señalamos todos, es una limitación inclusive al crecimiento de los medios de comunicación, que todos tienen aspiración a tener mucho más alcance, mucha mayor cobertura, pero que al tener esta limitación, lo que haría es pues que los medios se queden allí. En este caso, mire, el artículo ni siquiera define cómo va a medirse la cobertura, porque si un medio está en Internet, en este instante ya es de carácter nacional, ya es de carácter mundial. Entonces allí hay una seria contradicción en lo que está señalando este borrador articulado con lo que realmente debería aplicarse. En ese borrador también se hace referencia a las plataformas tecnológicas, a las redes sociales, a los blogs, a las páginas web, a la Internet en general. Es una locura. Se suponía en el mundo entero que el único espacio donde se podía ejercer verdaderamente la democracia era a través de la red. Pero aquí se está tratando de ponerle restricciones. ¿Cómo funcionaría esto? ¿Cómo van a intentar hacerlo funcionar de acuerdo al planteamiento de la mayoría de la comisión? No lo entiendo. Mira, hay 3 artículos, el 5, el 10 y el 14, que se refieren exclusivamente a ese tema. Hablan de que se amplía el campo a la plataforma tecnológica. Mire, si ya en el tema radio y televisión tenemos una diferencia, porque la radio no es lo mismo que televisión, y peor radio y televisión con prensa, que es otro tema, otro mundo distinto, peor el tema de plataformas tecnológicas, pues. Mire, le voy a poner un ejemplo. Ellos quieren, por ejemplo, y dice textualmente que debería colocarse al pie de toda página el nombre o la persona de quien envía o quien hace la publicación, esos comentarios que se publican en todos los blogs. ¿Cómo puede determinarse quién es el autor de un comentario? Si usted sabe que un correo electrónico se puede abrir sin ninguna necesidad de ser de la entidad o algo por el estilo, eso es imposible, eso no se lo puede determinar. Es un absurdo, inaplicable, no se lo puede poner bajo una circunstancia. Nosotros creemos que aquí hay un exceso controlador por todos lados. Si ya se quiere controlar las radios, la televisión, la prensa, ahora se quiere controlar la voluntad de poder expresar libremente a través del Internet, del blog, del Twitter, del Facebook. Eso es un absurdo que es inaplicable, primero, y segundo, no tiene nada que ver en este tema de una ley de comunicación. Hablando de las restricciones, se dice en este borrador, por ejemplo, que no se podrá difundir por ningún medio, plataforma tecnológica o plataformas tecnológicas incluidas, ningún tipo de mensajes con contenido discriminatorio. ¿Cómo se controla eso? ¿Quién se hace responsable del control de aquello? El Consejo de Regulación que es en su mayoría nombrado por el Ejecutivo. Y son ellos quienes tienen que determinar, asambleísta, qué es discriminatorio y qué no lo es. En uno de los artículos que ellos señalan, están señalando que para que el contenido sea calificado de discriminatorio es necesario que el Consejo de Regulación y Desarrollo establezca mediante resolución motivada el tema. O sea, que ellos son los que en un momento dado pueden determinar que es un consejo discriminatorio. Mire, yo le voy a poner un ejemplo muy popular en la radio. Y aquí tenemos al frente un comentarista deportivo que sabe del tema. Estamos en un pronóstico deportivo. ¿Quién gana? Barcelona, Emelec, Liga 2-1, 3-0. Y un aficionado dice, oiga, ese va a ser un día negro para Barcelona. ¿Eso es discriminatorio? Porque estamos usando un color. ¿Y qué culpa tiene el periodista o ese medio de comunicación que un aficionado haya lanzado ese comentario? ¿Cómo lo va a controlar? Con el push del botón que logra un retardo en determinados segundos en algunos medios de comunicación que se tienen. Eso es inaplicable. O sea, eso es llegar a un exceso que no tiene razón de ser. No le veo el motivo, la razón. ¿Por qué querer controlar la opinión? La opinión es algo sagrado. Libertad es algo que no puede ser bajo ninguna circunstancia ni negociado ni por ningún motivo limitado. Se entiende su preocupación asambleísta, pero también hay algunas partes que sinceramente causan gracia. Por ejemplo, la que habla de las sanciones administrativas, que implican en primera instancia una disculpa del director del medio que deberá presentarse por escrito al afectado y al Consejo de Regulación. ¿Se imaginan ustedes a Jack Dorsey, al creador del Twitter, enviándole cartas a todos los afectados por los comentarios que allí se vierten? Como que es un absurdo, sentido, realmente, no entendemos cómo se manejó la redacción. Mire, nosotros hemos propuesto articulado en todas las sesiones, en todos los temas fueron propuestos articulados y por supuesto no esta locura que es lo que se está planteando, pero es que las sanciones no pueden ser administrativas.
Esto está en el campo civil y excepcionalmente en el campo penal. Así lo determina la Convención Americana. Yo no sé por qué se deja de lado una propuesta, un comentario que hace la relatora internacional, a la cual hemos invitado, pero no se la quiere traer acá. Ustedes tuvieron ayer una opinión muy clara de qué significa una opinión de la relatoría. Y yo no veo ahora por qué no se toma en cuenta este tema. La responsabilidad ulterior es algo que va primero como algo que señala claramente la disposición internacional. No censura previa, luego responsabilidad ulterior. Si nosotros comenzamos a limitar el tema, lo que vamos a tener es una autocensura, que eso es tremendamente peligroso para todos los medios. Asambleísta, una de las perlas de esta ley es la definición de contenido violento. Y dice, todo mensaje que se difunda por cualquier medio o plataforma tecnológica que denote el uso intencional de fuerza física o psicológica, de obra o de palabra, contra uno mismo, contra cualquier persona, contra los seres vivos, contra la naturaleza, en contextos reales, ficticios o fantásticos. Lo fantástico aquí es el ejercicio de creatividad que se ha utilizado para redactar esto, tomando en cuenta que todo acto humano es violento. Respirar es un acto de violencia, pisar el césped, cortar una flor. Y aterrizando el asunto, asambleísta, ¿no se podría informar sobre la delincuencia? Un tiroteo entre policías y ladrones, no se lo podría informar tal como es. Y no solamente eso, sino que tendría que ser informado en determinados horarios, pues. Porque no se olvide que se van a clasificar programas de tipo violento para que sean transmitidos quizá en horario después de las 10, 11 de la noche. Es decir, que vamos a tener informativos en la mañana exclusivamente para todo público, al mediodía para todo público, a las 8 de la noche con acompañantes y a las 11 de la noche donde podamos mostrar violencia. Mire, eso no soluciona absolutamente nada y se pone en riesgo porque se determina hasta con una subjetividad, situaciones que pueden ser peligrosas. Usted hablaba del ejemplo de cortar una flor, cortar un árbol, ya eso puede caer en el tema de la violencia contra los seres vivos o la naturaleza. Eso sería algo absurdo y yo no le veo cómo el Consejo de Regulación pueda llegar a normar eso. Si lo que buscamos es tener, en lugar de un Consejo de Regulación, una comisaría de medios a la cual todo ciudadano acuda porque hay una presunción de denuncia, lo que vamos a tener es que los medios van a estar bombardeados de esta serie de situaciones que lo que van a entorpecer una libre comunicación y afectar directamente a la libertad de expresión. Queremos agradecer la presencia de Jimmy Pino Argote. Él es asambleísta por el movimiento municipalista. Hemos estado dialogando respecto al proyecto de ley de comunicación. Está listo el borrador ya para entrar al debate. Algunas personas, no pocas, consideran que esta sí es la verdadera ley Mordaza.